Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos. No lo traigo por presumida, ya lo vamos a ver. Les presento a Adelina. Adelina es una paciente de aquí de las islas que sufre dolor crónico desde hace décadas, pero es recién a los 50 años cuando Adelina consigue recibir un diagnóstico de dolor crónico que, a diferencia de otros cuadros de dolor quizá más conocidos o más sonados, el de Adelina no tiene causa orgánica que lo justifique. No hay lesión en sus huesos, no hay lesión en sus músculos, pero hay un dolor intenso, generalizado y, por tanto, muy incapacitante. Bueno, este cuadro de dolor se llama síndrome de fibromialgia, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en el año 92. No obstante, todavía a día de hoy se ve expuesto a una dosis importante de incertidumbre. Precisamente porque no hay una causa orgánica, o por lo menos detectable con las técnicas actuales. No hay una causa aparente que justifique ese intenso dolor. Pero vamos a hacer un repaso de la historia de Adelina. Adelina nace en el 44, un parto sin complicaciones, y pasa su infancia también sin complicaciones, no existe ninguna enfermedad grave, pero ya ahí comienzan los dolores que entonces y a día de hoy se conocen como dolores de crecimiento, dolores normales del desarrollo, ¿no? Llega la adolescencia y también, como es normal, Adelina sufre, como muchas mujeres, dolor premenstrual, dolor que se inicia poco antes de cada ciclo, pero ciclo a ciclo. Y bueno, llega a los 22 años, Adelina da a luz a su primer hijo. Bueno, también dentro del marco de la normalidad y durante el embarazo son comunes dolores, episodios de dolor, dolor lumbar, dolor abdominal, dolor en piernas, etc. Llegado el parto, bueno, el parto es una de las experiencias quizá más dolorosas de la vida normal de cualquier mujer. Y después del parto, incluso en la lactancia, también puede haber dolor, llegando a algunas mujeres a obligarles el abandono de la lactancia, interrumpirlo, ¿no? Adelina tuvo 2 hijos más, pero es aproximadamente en esta época cuando nota que los dolores en un brazo que ella siempre tuvo comienzan a agravarse. Y bueno, la abuela insistía con los dolores de crecimiento, pero claro, 22 años, un bebé, pues crecer, difícil. Y entonces Adelina decide acudir a su médico, quien le hace las pruebas pertinentes. Pero no encuentra nada, como digo, no existe lesión. Entonces su médico la manda a casa con la esperanza de que el dolor ya pasará, ¿no? Es una asunción que todos conocemos, que el dolor pasa. Sana sanita, si no sana hoy, sanará mañana. Esto lo hemos oído en multitud de ocasiones. No obstante, el dolor de Adelina no sanó, sino que se extendió también a la otra extremidad, al cuero cabelludo, a los glúteos, a la zona lumbar y cervical, y se extendió también a los gemelos. Es decir, se generalizó y además se agravó. Pasaron los años y nadie conseguía encontrar una causa, ¿no? Posiblemente todavía a día de hoy no la sepamos con certeza, pero vamos a ver si efectivamente el dolor pasa. Bueno, realmente el dolor se ha ido transformando en una vida normal. Son dolores que podríamos tener cualquiera de nosotros sin ninguna enfermedad. Pero los dolores de crecimiento, una vez que pasa, se siguen de los premenstruales, se siguen de los de embarazo, parto, incluso lactancia. Y entre tanto, pues todos hemos tenido alguna pequeña lesión, un esguince, una fractura que también va activando nuestro sistema de dolor. Y bueno, dolores de cabeza. No es necesario que sea una enfermedad, no es necesario que sea migraña, dolores de cabeza de los que todos tenemos, algunos con más frecuencia, como por ejemplo el caso de Adelina, y otros pues no tan frecuentes. Al final, lo que voy a intentar mostraros es cómo toda esta historia de dolor, que se da en un caso normal, pero que es muy frecuente, todos estos episodios han ido estimulando el sistema nervioso de Adelina para comunicar el dolor. El sistema que se encarga de procesar las señales de dolor, el sistema nociceptivo, ha estado continuamente activo, con una forma o con otra. Y ha llegado a un punto que ha hecho que en Adelina falle y quede activo de forma espontánea, sin necesidad de una lesión orgánica concreta o detectable, o sin necesidad de un estímulo externo de dolor que le haga sentirlo. El caso de Adelina puede parecer un caso aislado, pero no lo es. Son 700.000 personas en España las que sufren este síndrome. Y además no vemos estos mecanismos de cronificación solamente de forma espontánea, sino que muchas veces tienen efectivamente una enfermedad de origen. Por ejemplo, una hernia de disco, una hernia discal. Podemos encontrarnos 2 casos clínicos idénticos, ambos con hernias discales. Y en uno de ellos el tratamiento consigue que el dolor remita, mientras que en otro el dolor se cronifica. No obstante, ya no hay lesión, la lesión en el disco ha sido tratada y no existe. Pero ese dolor continúa, se ha cronificado y probablemente por mecanismos muy similares o idénticos a los que vemos en Adelina. En cuanto a su impacto, bueno, 1 de cada 5 personas en Europa sufre dolor crónico. Y esto probablemente se va a incrementar con el envejecimiento de la población, porque claro, vamos acumulando y coleccionando más episodios de dolor.
Para que se hagan una idea, fíjense en las dos personas que tienen a cada lado. Solamente con los que estamos en este auditorio podríamos en un momento dado llenar la sala de espera de una unidad de dolor. Y bueno, quizá nosotros aún seamos más jóvenes, pero bueno, algunos no tanto. ¿Y por qué ocurre esto? Por lo mismo que ocurre esto de aquí, por una cuestión de plasticidad. En el caso de Adelina, vemos cómo esas distintas historias de dolor han ido entrenando a su sistema nociceptivo, el que procesa el dolor, hasta alcanzar una comunicación del dolor cada vez más rápida. Se ha convertido en un experto en la comunicación del dolor, por lo que la señal de dolor se comunica cada vez más y mejor, igual que estas acróbatas se han entrenado para alcanzar esta elasticidad y esta plasticidad. El sistema nociceptivo es probablemente el único sistema del cuerpo en el que en lugar de habituarnos, nos sensibilizamos. La exposición repetida al dolor no va a hacer que nos adaptemos a él, sino que respondamos cada vez más, cada vez mejor. Y la razón es clara, ¿no? Por su función adaptativa. El dolor tiene una función protectora perfecta, es decir, nos protege un brazo que ha sido fracturado para que se recupere rápido, nos protege simplemente avisándonos por aprendizaje, ¿no? No tocamos el fuego porque sabemos qué es lo que viene, que nos vamos a quemar. Por esa misma razón adaptativa, nosotros no nos habituaremos al dolor, nos vamos a ir sensibilizando. Y eso es lo que vemos en los pacientes con dolor crónico. Al contrario de lo que dice el sentido común, ¿no? Muchos de ellos piensan que son más fuertes ante el dolor porque como lo han vivido muchos años, son más resistentes, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. No, en el sistema nociceptivo eso no funciona. Puede funcionar en el inmunológico, en el nociceptivo no. Te va a ir sensibilizando. Esta función se ve muy claro, por ejemplo, en personas que tienen insensibilidad congénita al dolor, donde una mutación genética les hace absolutamente insensibles al dolor. Lo que hace que se expongan continuamente a lesiones, porque al no percibir el dolor, se lesionan, incluso en los más pequeños a la autolesión. Por tanto, es importante sensibilizarse al dolor, nos protege. Si no tiene sentido adaptativo, por ejemplo, habituarse al ruido de los aviones que sobrevuelan nuestra casa, a un sonido, a un ruido, pero no a una señal que nos dice que estamos en un entorno que probablemente atenta contra nuestra integridad corporal y que tenemos que salir de ahí para protegernos. Bueno, posiblemente el ejemplo más claro de cómo el sistema nervioso nos puede jugar esta mala pasada lo encontremos en el dolor fantasma, ¿no? Cómo esa plasticidad, cómo esos cambios poco a poco, esa actividad neuronal que se va entrenando, es capaz de provocar el dolor. El dolor fantasma es el dolor que se da en algunas personas cuando han sufrido la amputación de uno de sus miembros, de una extremidad. No es el dolor en el muñón, es el dolor en la zona que falta, que se percibiría como un dolor intenso en los dedos y puede ser muy, muy intenso. Claro, supone un gran reto al tratamiento, porque ¿cómo hacemos para tratar un dolor que no existe? Un miembro que no existe, perdón. El dolor está ahí y es real, pero no existe el miembro para tratarlo. Y primero, ¿por qué ocurre? Bueno, la razón es relativamente sencilla y muy similar a por qué ocurre en el caso de Adelina. Nuestro cerebro nace o crea una representación de nuestro cuerpo y nuestras neuronas allí se van a organizar de acuerdo a esa representación. Físicamente es posible seccionar nuestro cuerpo de un segundo al siguiente, pero no es físicamente posible cambiar la actividad de un cerebro sano de un segundo al siguiente. Los cambios cerebrales, que son cambios plásticos, requieren otros términos de tiempo, que no son estos. Y en esa discrepancia vamos a ver cómo las neuronas que antes procesaban el miembro que ahora no tenemos se reorganizan en estos pacientes de forma desadaptativa y producen la ilusión de dolor. ¿Y cómo hacemos para tratarlo? Bueno, el doctor Ramachandran hace ya unos años identificó una vía por la cual podemos dar a estas neuronas perdidas un camino más directo para esa reorganización. Y para eso tengo aquí el espejo. Vamos a verlo. Tenemos, por tanto, una discrepancia entre lo que tiene nuestro cuerpo y lo que realmente tenemos en nuestro cerebro. Básicamente, la idea consiste en reproducir, en crear una ilusión visual que nos devuelva ese miembro. Es muy sencillo. De esta forma, nosotros conseguimos darle vida a ese miembro que falta y a esas neuronas conseguimos darles una coherencia, aquella coherencia que no tenían. Con la orden de movimientos bilaterales, la persona es capaz de crear esa ilusión. El dolor baja incluso al cero absoluto. Fijaos, esto es lo que antes teníamos, nuestro cerebro que nos dice, nuestro cuerpo que nos dice que no, y nuestro cerebro que nos dice que sí. El objetivo al final es unificar y alinear ambas representaciones. Esta alineación es capaz de dar a esas neuronas un camino para la reorganización adaptativa. Que claro, como todo cambio plástico, requiere un tiempo.
Pero la exposición repetida, los mecanismos continuados de esta forma son capaces de conseguirlo. Bueno, después de esta exhibición de alta tecnología, vamos a las buenas noticias. Las buenas noticias es que el dolor es ampliamente modulable. Como mecanismo plástico, una propiedad plástica implica que podemos cambiarle la forma, pero que también podemos hacer algo para revertir ese cambio, para volver a una forma parecida a la original. No volveremos quizá a la misma, pero parecida. Y esta capacidad del dolor de ser modulable la hemos experimentado todos alguna vez. Cuando ante un dolor muy intenso, si nos distraemos, pues no lo notamos, incluso por minutos, ¿no? Quizá gracias a que no podemos hacer dos cosas a la vez, el dolor por un tiempo desaparece. Pues bueno, efectivamente el dolor lo podemos modular por múltiples factores, desde creencias a hábitos. El rezo se sabe que disminuye el dolor, las creencias, y para los que no somos tan buenos, los insultos. Soltar un taco justo después de un estímulo de dolor hace que lo percibamos menos, eso demostrado. Pero ojo, que estos mismos científicos 3 años más tarde también demostraron que esos que tenemos boca sucia no solamente no disminuye el dolor, sino que aumenta. Y bueno, las razones las vamos a obviar, pero digamos que me meten lío más de uno. A lo largo de la tesis doctoral, en el grupo en el que la he desarrollado aquí en la Universidad de las Islas, hemos llevado a cabo también experimentos en los que hemos podido demostrar cómo el entorno es capaz de modificar nuestro propio procesamiento sensitivo. En estos experimentos presentamos un estímulo táctil en el dedo de los participantes. Es una válvula que se infla de aire y provoca una ligera sensación de presión. Mientras tanto, registramos la actividad eléctrica en respuesta a este estímulo táctil y simultáneamente los participantes deben visualizar vídeos de la mano de un modelo reflejando una situación de dolor, una jeringuilla que le pincha o de tacto, la presión de un bastoncillo o en reposo, ¿no? Este estudio pudo demostrar cómo la mera visión de dolor o tacto en otros es capaz de modificar el propio procesamiento cerebral del estímulo que estamos sintiendo en primera persona. En otra serie de estudios en los que he tenido la posibilidad de colaborar en una estancia en Michigan, estos investigadores hace ya unos años demostraron cómo las expectativas también modifican nuestra percepción del dolor. En estos estudios se inyecta una sustancia que es capaz de provocar dolor muscular, dolor en los músculos de la mandíbula. Y, bueno, repitiendo esto después, se administra también una sustancia que, aunque inofensiva, se informa a la persona que se trata de un fármaco analgésico. Entonces, creamos una expectativa de alivio del dolor, creamos un placebo. Estos estudios demuestran no solamente que efectivamente ese dolor muscular se percibe mucho menos, siendo igual de intensidad, sino que además nuestro sistema opioide, que es un sistema natural de supresión endógena del dolor, está más activo. O sea, efectivamente esas personas están sintiendo menos dolor por la mera creación de expectativas. Bueno, estos experimentos demuestran que efectivamente el dolor es ampliamente modulable y esto ofrece una ventana terapéutica inmensa, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del dolor para su tratamiento? Su subjetividad. Yo antes de comenzar mi tesis me atraía el estudio de los trastornos neurológicos, pero con un síntoma motor, ¿no? La enfermedad de Parkinson. Y la razón es bastante vana, es porque se ve y aparentemente hace más fácil su estudio. Se ven por dentro en la resonancia cerebral del paciente y por fuera en sus movimientos. El problema del dolor crónico es que no se ve. Podemos estar ante una persona con un aspecto saludable, pero interiormente estar viviendo un calvario como el que representa esta obra. La artista Bollinger, un artista que en este cuadro pretende representar un ataque de migraña, el dolor de un ataque de migraña, y que es bastante revelador en cuanto a la subjetividad del dolor. Y esto se traslada al campo clínico. Se traslada al campo clínico porque dificulta su evaluación, dificulta su tratamiento, incluso al campo social, porque a veces dificulta la credibilidad del paciente. En el campo clínico, ¿por qué? Porque si a día de hoy vamos al especialista por dolor, lo máximo que nos van a preguntar es ¿cuánto te duele de 0 a 10? Altamente subjetivo, ¿no? No obstante, desde la neurociencia existen herramientas para ir un paso más allá, que no se están utilizando, pero que uno de los objetivos es promoverla. ¿Cómo? Mediante técnicas psicofísicas. Si nosotros agarrásemos una barra metálica que poco a poco va aumentando de temperatura, llegará un punto en el que el 80% de nosotros lo soltaremos aproximadamente en el mismo instante. Ese es el umbral de dolor. Si hemos dicho que en el dolor crónico se establece un mecanismo plástico de sensibilización al dolor, entonces en estos pacientes esos umbrales van a ser más bajos, necesitan menos dolor para activar. Y efectivamente es lo que observamos. Los pacientes con dolor crónico van a soltar esa barra mucho antes. Existen formas de identificar esos mecanismos mediante estas técnicas. No se utilizan, repito, en la práctica clínica diaria, pero esto se puede utilizar porque existe un aval científico suficiente para esta transferencia.
Esto, ¿qué más podemos hacer? Utilizar estas herramientas para dar soporte en la prevención y el manejo del dolor. La situación ahora mismo, ¿cuál es? Desde que inicia el dolor hasta que se consigue un tratamiento pasan 2-3 años. Un diagnóstico. Desde que se inicia ese diagnóstico hasta que se alcanza un tratamiento eficaz pasan 6-7 años. Si hemos dicho que los mecanismos de cronificación se da porque acumulamos episodios de dolor, imagínense lo que puede hacer un periodo de 2-3 años antes del diagnóstico. Puede desencadenar ese mecanismo de cronificación y ahí ya no hay tutía. Porque si a los pocos meses del dolor la respuesta al tratamiento es prácticamente asegurada, una vez que se ha establecido esa cronificación es prácticamente nula. Entonces, la importancia de acortar estos plazos y la importancia de alcanzar un tratamiento eficaz es verdaderamente grande. Y los costes que ocasiona esto a la Seguridad Social no tienen nombre. Una media de 7 consultas al año. Y en los casos más graves, 4 veces más. 28 consultas un año un paciente. ¿Qué más podemos hacer? La predicción. También parte de mi tesis, algunos estudios hemos podido demostrar cómo algunos genes se acumulan en el grupo de pacientes hasta 4 veces más. Es más, resultados anteriores ya indicaban que entre los familiares de pacientes la probabilidad de sufrir dolor es 8 veces mayor. Con esto yo no quiero decir que el dolor crónico sea una enfermedad genética, pero sí es una enfermedad de predisposición genética. Es decir, ¿qué hace que a Adelina le sean suficientes dolores cotidianos, aunque frecuentes, pero cotidianos, para desencadenar ese mecanismo de cronificación? Y a otros pacientes, a otras personas, sea necesaria una hernia de disco, una amputación o ni siquiera eso es capaz de crear ese mecanismo de cronificación. La respuesta posiblemente la encontremos aquí, en la predisposición genética, en la base genética, que desde luego es un fenómeno complejo y va a interactuar con muchos más. Pero probablemente aquí está el punto en el que se dispara o no se dispara. Ya para terminar, ¿qué más podemos hacer? Podemos aunar los avances en la tecnología y los avances en neurociencia para dar lugar a tratamientos más innovadores, tratamientos más directos. Imaginaos si en lugar de la ilusión de movimiento bilateral fuésemos capaces de crear la ilusión de movimiento unilateral mediante un avatar, mediante realidad aumentada, mediante realidad virtual. Estaríamos dando a esas neuronas perdidas una vía mucho más directa y rápida para la reorganización adaptativa. Por tanto, bueno, el dolor no es nuestro enemigo, es nuestro amigo, está ahí para protegernos y seguramente lo hace, pero no es infalible. Muchas gracias.